Estimados compañeros y tutora, buenas noches. Mi nombre es Magda Milena Mendibelso. El tema que me ha correspondido es el de hemisferios cerebrales, que se desarrollará a continuación. Entonces, en cuanto a esto del tema de hemisferios cerebrales, encontramos la opinión de Jung, que dice que aproximadamente hace 40 millones de años surge una estructura cerebral a la cual se le denominó neocórtex, que en esta se encuentra dividida en dos hemisferios capaces de operar de manera independiente. Es decir, que menciona que la personalidad se involucra con el proceso de aprendizaje por medio de dos funciones. Las dos funciones que él nos habla o que nos menciona es el sensitivo intuitivo y el racional emocional, por lo que existe un contraste entre los dos hemisferios con que se encuentra dividido nuestro cerebro, y que también determina así la manera como podemos llevar a cabo cada uno de nosotros el proceso de enseñanza-aprendizaje. De otra parte, al hablar de John Jackson, 1864, podemos decir que él habla de una dominancia cerebral, ya que afirma que la mayoría de las personas, el hemisferio que nos lidera es la parte del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, a esto llamándolo voluntad y a nuestro hemisferio derecho llamándolo automático, afirmando que es el centro de la facultad de expresión y que si algún factor afecta a esto, se puede llegar a producir pérdidas funcionales, como lo es en el habla y en las destrezas motores del lado derecho, puesto que el hemisferio derecho es el encargado de almacenar conceptos que traduce a palabras según el lenguaje o el idioma aprendido. Nos podríamos preguntar que por qué nuestro hemisferio lidera la parte contraria, que por qué nuestro hemisferio derecho lidera la parte izquierda y viceversa. Podemos decir que esto se debe a dos cruces de vías nerviosas. Otro autor considerado importante en esta teoría de hemisferios cerebrales es Roger Sperry, 1987, al hablarnos de que todo ser humano tiene un cerebro dividido o que tiene dos mentes, debido a que somos una parte de nosotros reflexivo analítico, es decir, todo lo racional, y otra parte lo emocional, la encargada de percibir sensaciones y corazonadas, la más propensa a la creatividad e intuición. A esto lo podemos entrelazar con Goleman, 1996, ya que Goleman nos habla de que somos seres humanos que piensa y que siente, que hace uso de sus dos hemisferios al hacer estas dos actividades de pensar y sentir. Esto lo plantea en su primer libro, Inteligencia Emocional. De otra parte, al hablar de concepciones del modelo de hemisferios cerebrales, podemos tomar aportes valiosos que nos da a conocer Antora, Gómez y Luque en 1999, quienes denominan que la división cerebral se encarga de características diferentes. Y al hablar del hemisferio izquierdo, podemos decir que en este encontramos lo que es el lenguaje hablado, la capacidad para los números, el lenguaje escrito, la lectura y el razonamiento. El lenguaje hablado, es decir, lo verbal y lo codificado y descodificado del habla. En cuanto a los niños, podríamos decir que quienes tienen desarrollado este lenguaje son capaces de expresarse con facilidad. En ellos podemos utilizar poemas para que los den a conocer o diferentes proclamaciones. En cuanto a la capacidad para los números, en esta entraría todo lo que tiene que ver con el área de la matemática, con lo lógico y lo analítico. A los niños que han explorado, han desarrollado esta parte de capacidad para los números, les interesa y se les facilita la resolución de ejercicios y problemas matemáticos. En cuanto al lenguaje escrito, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, encontramos lo racional y secuencia, la capacidad de escribir diferentes textos. Es por ello que los niños logran plasmar sus ideas por medio
de todo lo textual o del lenguaje textual. En cuanto a la lectura, podemos decir que está interesado en los niños o las personas están interesadas en partes o componentes y son capaces de detectar diferentes características, por lo que captan con facilidad contenidos leídos. Y por último, lo que contiene o conlleva el razonamiento es la búsqueda de explicaciones, de resolver problemas y extraer conclusiones. Por ello, los niños son capaces de aprender de manera consciente de todos los hechos. También en nuestro hemisferio derecho encontramos diferentes características que lo lideran, como es el sentido musical. Podríamos hablar de que en este sentido entraría todo lo que tiene que ver con lo no verbal y lo visoespacial. Aquí se clasificarían aquellas personas a quienes se les facilita interpretar instrumentos musicales, el canto o el crear letras de diferentes canciones. Otra característica es las formas tridimensionales, o podríamos decir la percepción tridimensional o global, que es la capacidad de sintetizar cada información que va llegando a nuestro cerebro. Tercera característica es el sentido del arte. Aquí son todas aquellas personas que tienden a la reflexión, a ser creativas, a la percepción o a la innovación. Se caracterizan por el interés en los colores, en las formas, en las imágenes. Aquellas personas que han desarrollado este sentido tienen talentos como la pintura, como el dibujo, y son totalmente, como ya lo había dicho anteriormente, creativos. La cuarta característica es la intuición, llamado también el pensamiento intuitivo, la capacidad de procesar la información de manera global, partiendo del todo para atender las distintas partes. Aquí entraría también aquello que tiene que ver con las corazonadas, que lo llamamos así. Por último, tenemos la característica de la imaginación. Es el soñar despiertos, la capacidad para concebir ideas o proyectos creativos e innovadores. Las diferentes creaciones presentan facilidad las personas para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes. Por último, si hablamos de la aplicación del modelo en el aula, podríamos decir que el funcionamiento cerebral conlleva dos maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes características que desarrolla cada hemisferio, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por lo anterior, considero que se hace importante que como docentes busquemos diferentes estrategias de aprendizaje que permita llegar a todos los estudiantes, teniendo en cuenta sistemas de representación, como por ejemplo el uso de organizadores gráficos. También es importante tener en cuenta las modalidades de pensamiento, como lo es el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto. Bueno, entonces esa ha sido toda mi explicación en cuanto a este tema que considero de gran importancia en nuestro ámbito. Muchísimas gracias.